La mansedumbre, ya tienen esta llave, gracias mis hermanos, esta llave de la mansedumbre. Y la vamos a ver, mis hermanos, precisamente es esencial esta llave. Y la estamos viendo pues en el contexto de estas 9 llaves. Espero que ustedes lo estén viendo, ustedes lo estén practicando, mis hermanos. Déjame decirte, lo más importante es lo que tú estás haciendo, lo que estás practicando. Si tú no practicas lo que estamos viendo aquí, déjame decirte, esto solamente se vuelve un mero ejercicio intelectual. Escuchas algo y te vas y no lo practicas. Si quieres de verdad que tus relaciones mejoren, debes decidirte a practicarlo, lo que estamos reflexionando. Debes decidirte a practicar estas cosas. Debemos hacerlo, mis hermanos. Así pues, vamos a ver esta serie, mis hermanos, vamos a ver esta llave, esta octava llave. La próxima semana veremos la 9ª llave, mis hermanos, que es la llave del dominio propio. Pero esta semana, hoy, veremos entonces la llave de la mansedumbre. Esta llave, mis hermanos, la llave de la mansedumbre, en realidad la palabra mansedumbre viene de una palabra, mis hermanos, que significa, en griego es praus. Praus, mis hermanos, significa manso. Prautes significa mansedumbre. Y esta palabra, mis hermanos, se traduce como pacífico, como afable, como de corazón humilde. Se traduce como una persona que es dulce. Se traduce así, mis hermanos, como dulzura. En ocasiones se llama así. Y lo cierto es que la mansedumbre está en contra de lo que nosotros, mis hermanos, o de lo que vivimos en la sociedad. ¿Han oído este dicho, mis hermanos? Dice, perro come perro. ¿Lo han oído? ¿No han oído este dicho, perro come perro? Bueno, mis hermanos, eso es lo que sucede en nuestra sociedad. Todos están contra todos. No hay, mis hermanos, en nuestra sociedad, en la sociedad en la que vivimos, estamos en un modo de sobrevivencia. Es decir, yo lo que quiero es sobrevivir. Nos ocupamos de nosotros mismos nada más, y la verdad, mis hermanos, estamos en una sociedad en la que estamos todos contra todos. Y el mostrar mansedumbre, es decir, el ser una persona amable, gentil, el ser una persona con dulzura, el ser una persona que muestra amabilidad o que es pacífica, va contra la sociedad. Incluso a las personas que son de este tipo, mis hermanos, dulces, amables, tranquilas, se les piensa que son tontos, este tipo de persona. Pero la palabra de Dios nos llama a vivir con mansedumbre, nos llama a vivir así. Y la verdad, mis hermanos, si tú quieres que tus relaciones mejoren, debes aprender a vivir con mansedumbre. Debes tener esta llave, la llave de la mansedumbre. Cierto, mis hermanos, es que es una excelente llave para que tú y yo podamos tener relaciones saludables. La palabra prautes, mis hermanos, que significa mansedumbre, en realidad lo que está involucrando en su origen o en su significado es la persona, o es una condición en la que hay poder, pero está bajo control. Y muchas veces esta palabra, prautes, se denominaba o se utilizaba para referirse a los animales que han sido domesticados. Por ejemplo, un caballo puede ser fuerte, pero si ha sido domesticado, entonces le llamamos que es manso. Yo recuerdo, mis hermanos, cuando era niño, leí una historia de un caballo que se llamaba Flicker. Se llamaba el caballo así, y trataba la historia, mis hermanos, de que este era un caballo salvaje, lo habían atrapado, y era muy salvaje, pero después de algún tiempo, una niña, el papá le regaló este caballo a la niña, y la niña, mis hermanos, mostrándole el amor, el cuidado, el caballo finalmente fue domesticado. La fuerza todavía estaba allí, del caballo. La fuerza del caballo estaba allí, pero ahora estaba bajo control. Lo mismo sucede, mis hermanos, con cualquier otro animal.
El día de ayer mi esposa me comentó que aquí en el mercado de Santa Úrsula había una persona que traía un toro cebú y lo andaba ahí en la calle, mis hermanos. Ella me dijo que era peligroso este tipo de toro y me lo describió. Dice que el toro, mis hermanos, la altura de mi esposa le llegaba al toro aquí, es decir, el lomo a la cabeza de mi esposa. Es un toro muy grande, este tipo de animales. Nadie duda que sea fuerte ese animal, es fuerte, el poder está allí, pero está bajo control. De eso trata la mansedumbre. La mansedumbre no trata, mis hermanos, o no se refiere a una persona que es tonta, que es débil. No, mucha gente piensa esto, pero la mansedumbre no tiene que ver con esto. La mansedumbre tiene que ver, mis hermanos, con que el poder está bajo control. Y déjenme darles un versículo de la Biblia, mis hermanos. Ustedes tienen allí su boletín. Dice allí que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. La gentileza, la mansedumbre, la amabilidad, la dulzura de ustedes sea conocida por todas las personas. Esto es a lo que nos llama el Señor. Nos llama precisamente a este aspecto, a este asunto. Somos llamados a ser mansos, mansedumbre. El Señor Jesús, mis hermanos, durante su ministerio terrenal, Él comentó, le dijo a las personas: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y si lo hacen, hallarán descanso para sus almas. Ese pasaje lo leímos al inicio de este culto, Mateo 11. Dice así la Escritura. Jesús podía haber dicho, mis hermanos: aprendan de mí cualquier otra cosa. Pero lo que Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Si el Señor Jesús nos lo está pidiendo, eso es lo que debemos aprender. Así pues, mis hermanos, la mansedumbre, déjame decirte, no es debilidad, no es que una persona sea tonta, no. Lo que significa mansedumbre es poder bajo control. Y puedes completar esta frase siguiente: la mansedumbre es finalmente poder bajo control, no de uno mismo, sino es bajo control de Dios. Es el poder. Toda la persona debe estar bajo el poder de Dios. Es el potencial que tú tienes bajo el poder de Dios. ¿Cierto, mis hermanos? Es que esto es lo que Dios desea que tú y yo seamos. Todo el poder, todo el potencial que tú tienes en tu persona bajo el poder de Dios. Solo así lograrás ser la persona que Dios quiere que tú seas. Solo de esta manera, cuando está bajo el poder de Dios. Así pues, hoy veremos esto, mis hermanos. Yo quiero en esta mañana, quiero compartirles, mis hermanos, 5 elementos, 5 cosas que deben estar bajo el control de Dios. 5 cosas tuyas y mías que deben estar bajo el control de Dios para que podamos ser personas mansas, con mansedumbre. Podamos ser de este tipo de personas. Cuando no hay mansedumbre, mis hermanos, normalmente las personas estallan, explotan, están llenas de ira. Pero lo que el Señor nos está pidiendo es esto. 5 cosas, yo quiero compartirles, que deben estar bajo el poder de Dios, bajo el control de Dios. ¿Cuáles son estas 5 cosas, mis hermanos? Estas 5 cosas que pueden hacernos, y si que las ponemos bajo el control de Dios, podrán hacernos personas de mansedumbre o con mansedumbre. La primera cosa es esto. La primera cosa, mis hermanos, es esto. Si lo quieres anotar, es la personalidad. La personalidad, tuyo, lo mío, debe estar bajo el control de Dios. Los mansos, los que son mansos o los que tienen mansedumbre, tienen su personalidad bajo el control de Dios. Nuestra personalidad, mis hermanos, se compone de varios aspectos. Se compone de nuestros rasgos de carácter. Y, mis hermanos, estos rasgos de carácter pueden hacer
que podamos romper una relación o que la relación vaya a mejor. Por ejemplo, ¿cuáles son algunos los rasgos de carácter, mis hermanos, que nosotros tenemos dentro de nuestra personalidad? Pueden ser positivos o pueden ser negativos. ¿Cuáles son algunos rasgos de carácter positivos? Por ejemplo, la honestidad, la integridad, el sentido del humor, la compasión. Esos son positivos, rasgos de carácter positivos. Pero hay otros rasgos de carácter, mis hermanos, que son negativos. Por ejemplo, la falta de respeto, la amargura y también la venganza. El enojarse, el tener ira excesiva, ese es un rasgo de carácter negativo. Y algunos de estos rasgos, mis hermanos, necesitan ser perfeccionados, necesitan ser colocados. Estos rasgos de nuestra personalidad, de nuestro carácter, necesitan ser puestos bajo el crisol de Dios y allí ser moldeados. Necesitan ser perfeccionados, mis hermanos. Hay veces que tú y yo tenemos rasgos de carácter que son muy ásperos y Dios los necesita perfeccionar, los necesita desbastar, limar para que se hagan suaves. Eso es lo que el Señor Jesús hizo con las personas que estaban cerca de Él. Por ejemplo, 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, la Biblia nos muestra que tenían grandes defectos de carácter. Y Jesús, mis hermanos, eran de su círculo íntimo estas personas, Pedro, Santiago y Juan. Y Jesús trató con ellos. Por ejemplo, en Marcos 10, mis hermanos, se nos relata allí que Jesús y sus discípulos iban camino a Jerusalén y tenían que hacer una parada. Y entonces envió por delante a un par de discípulos de él, específicamente a Juan y a Jacobo. Y entonces, para que prepararan lugar y que en el pueblo a donde iban los pudieran recibir. Cuando regresaron Juan y Santiago, Jesús les dijo qué pasó, que le dieran qué es lo que había sucedido. Y entonces Santiago y Juan se acercaron a Jesús y le dijeron, no nos quisieron recibir. ¿Quieres que ordenemos que descienda fuego del cielo? No se trataba, mis hermanos, de personas amables. Mira, como no nos quisieron recibir, que caiga fuego del cielo y que los consuma. No eran personas amables, gentiles o con mansedumbre. No eran así de ninguna manera. En otra ocasión, mis hermanos, Jacobo y Juan, Santiago y Juan, aspiraban a más. Y entonces la mamá de ellos vino en cierta ocasión con Jesús y les dijo, oye, Señor, quiero que tú me garantices, que me prometas que mis 2 hijos, uno va a estar a tu derecha y otro a tu izquierda en los lugares de honor cuando esté establecido tu reino. Lo que involucra o lo que implica esto, mis hermanos, es que Jacob y Juan también eran arrogantes, eran un tanto orgullosos, mis hermanos, y su mamá un poquito más. Tenían grandes defectos de carácter estos dos. Tenían estos defectos de carácter. Pedro, por su parte, mis hermanos, siempre andaba corriendo en las cosas, era impulsivo y metía la pata siempre, Pedro, por hablar de más. En cierta ocasión, cuando apresaron al Señor Jesucristo, lo relata la Escritura, dice que tomó una espada, porque ya la tenía preparada. Cuando el Señor Jesús estaban en la cena, dice, aquí tenemos 2 espadas. Dice, basta, dice el Señor Jesús. Pero una de esas espadas la usó Pedro, mis hermanos, para cortarle la oreja a una de las personas que habían ido a atrapar o a arrestar al Señor Jesucristo, allí en el jardín de Getsemaní. Y Pedro, mis hermanos, negó al Señor Jesús también 3 veces. No es de extrañar que Jesús les dijera allí en Lucas 9:41, mis hermanos, ¿hasta cuándo los tengo que soportar a ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? ¿No te sientes así en alguna relación? No lo sé, con tu esposo, tu esposa, o tus hijos, o alguien del trabajo, o algún familiar. ¿Hasta cuándo te tengo que soportar? ¿Hasta cuándo te tengo que aguantar a ti? ¿No es así? Pero déjenme decirles, mis hermanos, hay esperanza. Lo mismo que hizo el Señor Jesús con sus discípulos,
también lo puede hacer contigo y conmigo. Jesús sabía de los defectos de carácter de sus discípulos. Él sabía acerca de estos defectos de carácter. Y sabe también el Señor Jesús de los defectos de carácter tuyos y míos. Lo sabe perfectamente. Sabe cómo somos. ¿Verdad, mis hermanos? El Señor puede hacer contigo y conmigo cosas que tú y yo ni siquiera nos imaginamos, a pesar de nuestros defectos de carácter. Abre tu Biblia, por favor. Abre tu Biblia en Efesios 3. Abre tu Biblia allí en Efesios 3. Efesios 3:20. No está en el boletín, tampoco en la pantalla, pero quiero que abras tu Biblia. Efesios 3:20. Velo.